Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, familia de la Vid? Bueno, pues estamos listos para comenzar nuestro tema de esta mañana. Espero que ya algunos estén conectados para comenzar nuestro tema. Como les escribí el día de hoy, es muy importante que aún en esta forma de hacer nuestra reunión, pues estemos listos, presentes, gozosos para celebrar nuestro Día del Señor. Bueno, el tema de hoy le he titulado ¿Cómo acercarnos a Dios en oración? Bueno, existen muchos problemas. ¿Cómo es que la gente se acerca a Dios? Y obviamente hay gente que no sabe acercarse a Dios. Entonces, esta mañana veremos algunos errores que se cometen a la hora de buscar a Dios y por qué a veces cuando oramos no encontramos la respuesta que la gente busca. Acompáñenme a 1 Timoteo en el capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí Timoteo exhortándonos a orar en todo tiempo. Y nos dice cómo debemos de orar. Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Veremos estos tres puntos que nos dice Timoteo. ¿Qué significa levantar manos santas? ¿Qué es sin ira? Y por último, sin contienda. Yo creo que casi instintivamente cuando alguien tiene una necesidad o cuando tiene un problema, una adversidad, la mayoría comienzan a orar. ¿Y por qué sucede esto? Porque esa gente cuando comienza a orar, sea quien sea cristiano o inclusive no cristiano, está consciente de que su suerte y su destino están en manos de un ser más fuerte que ellos. Y como no saben controlar los eventos y las circunstancias que tal vez ellos podrían resolver en tiempos normales, entonces se ven en la necesidad de acudir a Dios. Pero no solo cuando la gente está en una desesperación o en una necesidad, es cuando se acuerdan de Dios, se acuerdan de las posibilidades que tiene la oración para encontrar respuestas a nuestras vidas. Pero solo cuando nos vemos en esa necesidad, cuando sentimos que no podemos más, cuando en realidad sentimos que nos estamos ahogando en el problema, es cuando nos acordamos de Dios. Pero fuera de estas circunstancias, si no tuviéramos estos problemas, yo creo que la mayoría de la gente no piensa en Dios. De hecho, no acudiría a Dios. Podría atreverme a decir que inclusive cristianos, que a veces que no están acostumbrados a ser fieles a Dios, fieles a la iglesia, se convierten en fieles, nunca son tan más religiosos, nunca se vuelven tan devotos a las cosas de Dios cuando viene un problema a sus vidas. Y obviamente pues estamos hablando de una persona que no es sincera con Dios. Entonces, aún así estas personas que tienen esta necesidad, obviamente claman de todo corazón, son sinceras en sus oraciones, se acercan a Dios clamando con todas sus fuerzas, con todo su corazón, creyendo en que Dios resolverá sus necesidades y sus problemas. Y bajo estas circunstancias es que la gente acude a Dios. Entonces, el problema de esto se agranda cuando se enseña mal sobre la oración. Y yo creo que últimamente, mis hermanos, hemos tenido enseñanzas dentro de las iglesias, en los medios de internet, enseñanzas muy erróneas, no bíblicas en cuanto a cómo es que debemos de acercarnos a Dios. Pareciera que todo se resume en que solamente tienes que orar. Si tú buscas a Dios, si tú lo haces de todo corazón, entonces obtendrás la respuesta de Dios. Entonces, ya no es solamente una súplica la oración o un clamor o una petición. Ahora la oración se ha vuelto un reclamo, un tómalo, un arrebátalo,
o inclusive un decrétalo. En esas circunstancias ni siquiera ya está en esa ecuación de la oración, ya no está Dios, solamente es el hombre y su necesidad. ¿Qué es lo que hace el hombre? Solamente tiene que declararlo, tiene que arrebatarlo, tiene que decretarlo para que entonces pueda obtener su necesidad. Pero depende entonces ya de su confesión, de que él entonces pueda decretar positivamente, que no sea negativo, aunque no mencionemos a Dios. Y obviamente esto no es una fórmula bíblica, no es la manera en que la Biblia nos enseña cómo es que debemos de acercarnos a Dios. Y entonces, cuando oramos así, de esa manera, nos olvidamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. En realidad, el hombre se pone en el lugar de Dios y, como a veces se dice, llamamos las cosas que no son como si fuesen. En realidad ese es un versículo mal empleado, porque esa frase, ese versículo, cuando dice que Dios llama a las cosas que no son, eso es algo que corresponde a Dios. No es algo que corresponde al ser humano, ni siquiera al cristiano. Nosotros no podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es algo que le corresponde a Dios. Entonces, cuando oramos de esta manera, se crean expectativas falsas y se ignoran las condiciones que deben cumplir las oraciones. Entonces, repito, la oración debe de cumplir ciertas condiciones que la Biblia enseña de cómo es que debemos de acercarnos a Dios. No es como nosotros queremos acercarnos a Dios o en el momento en que nosotros querramos nos acercamos a Dios. La Biblia nos enseña es cómo Dios quiere que el hombre se acerque a Dios. ¿Cómo es la manera correcta? ¿Cuál es la manera sincera en que un hombre debe de buscar a Dios? Entonces, cuando no lo hacemos a la manera de Dios, eso crea expectativas falsas. Y cuando el hombre ora y no ves los resultados de la oración, obviamente el hombre se desanima y aún tiene un altercado contra Dios. Se enojan contra Dios y lo que resulta en esto es que mucha gente deja de buscar a Dios, mucha gente deja de congregarse porque no ve respuestas en sus oraciones. Y tal vez muchos de los que me están oyendo son personas que han orado y no han visto contestadas sus respuestas, porque no han cumplido las condiciones que la Biblia dice. Porque no solamente se trata de orar, exponer nuestras necesidades y entonces Dios tendrá que suplir nuestras necesidades. Entonces, antes de exponer este texto de 1 de Timoteo, antes de exponer, quiero hablar de algunas ideas equivocadas que tenemos en cuanto a la oración. Entonces veremos, creo que solamente tres errores más comunes que se tienen con respecto a la oración. La primera es que si oras no significa que vas a lograr tus resultados. Oración no es igual a resultados. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no es algo mágico la oración, que si entonces tú oras y aunque seas sincero y lo hagas de todo tu corazón, eso significa que vamos a encontrar una respuesta. Entonces muchos creen que solamente hay que pedirle a Dios y entonces los resultados van a llegar. No, no es así. Nunca pasa por nuestra mente cómo es que debemos de acercarnos a Dios. Y aparte, si tenemos el derecho de orar. Porque déjame decirte que a veces resulta que en la manera en que vivimos nuestro estilo de vida, en realidad ni siquiera nos da derecho a hacer esas peticiones o de acercarnos a Dios. Entonces, no importa si Dios no es nuestra prioridad, como muchos creen, si de vez en cuando vamos a la iglesia o no somos verdaderos adoradores, creemos que Dios está ahí solamente para escuchar nuestras oraciones. Aunque no seamos fieles, aunque nuestra vida no está bien, entonces creemos que solamente oramos y la respuesta va a llegar.
Esto significa que solamente tomamos a Dios como un agente, que solamente acudimos a Él, entregamos nuestra petición y Dios tiene que contestarnos. Como si Dios solamente fuese Dios para contestar nuestras oraciones. Entonces, a veces la oración modelo que nos enseñó Jesús, que muchos la conocen, esa oración modelo, cuando no tomamos en cuenta eso, ¿qué es lo que llega a pasar? Despedazamos este modelo. No tomamos en cuenta cómo es que debemos de acercarnos a Dios. Y aunque no es el tema sobre el modelo de la oración, solamente quiero referir que comenzamos siempre buscando a Dios, santificándolo. Que Dios sea exaltado y que Él establezca su voluntad en la tierra como en nuestras vidas. Antes que cualquier petición, antes que cualquier necesidad, siempre la oración está ahí para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Si no vamos a la oración pensando en que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas, entonces vamos a tener un conflicto con nuestras oraciones. No estamos entendiendo cómo orar. No es que nuestra petición creamos que sea válida. Eso es lo que a veces creemos. Los caminos de Dios no son los mismos caminos que la de nosotros. Por eso siempre cuando nos acercamos a Dios, lo primero que debemos de hacer es siempre buscar su voluntad. Pensar si lo que nosotros estamos pidiendo es lo que Dios quiere. Hay veces que ni siquiera tenemos que orar, porque ya es tan claro cuando Dios nos dice en donde Dios no va a obrar o donde Dios sí va a obrar. Pero cuando desconocemos cuál es la voluntad de Dios, entonces muchos van a perder tiempo en la oración y obviamente se van a desanimar. ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse porque no encontraron resultados en sus oraciones? ¿Y por qué no encontraron resultados en sus oraciones? Porque no conocían la voluntad de Dios. Otra tendencia es orar para pedirle a Dios lo que tiene que hacer. O sea, damos por hecho que nuestra petición es correcta. Que lo que nosotros estamos pidiendo está bien. Que nuestra petición es correcta. Y como es correcta, entonces deberemos de esperar los resultados que estamos esperando. Porque consideramos que nosotros estamos bien. Pero muchas veces nos acercamos a Dios sin considerar la infinita sabiduría de Dios. Que antes de que nosotros le pidamos a Dios, Dios ya sabe todo de nosotros. La Biblia dice que antes de que oremos, Él ya sabe nuestra necesidad. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero a veces nos acercamos a Dios como si Dios no supiera nuestra necesidad. Como si Él desconociera cuál es nuestra real necesidad. Pero Dios todo lo sabe, mi hermano. Entonces, nos acercamos a Dios sin vacilar o presumir que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Que nosotros necesariamente estamos bien. Y por lo tanto, entonces debe de conceder nuestras peticiones. Pero pocas veces consideramos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Si lo que estamos pidiendo, en realidad, eso está en el corazón de Dios. Y también no nos acercamos a Dios buscando la guianza del Espíritu Santo. Porque es muy importante ser guiados por el Espíritu Santo. Otro error muy común, otro error que a veces llegamos a cometer en nuestras oraciones es crear expectativas de las oraciones en base al testimonio de otras personas. Como hemos visto o como hemos escuchado o tal vez hemos leído los testimonios de otras personas que oraron y sus respuestas fueron contestadas, entonces creemos que si nosotros oramos, entonces Dios va a suplir nuestras necesidades. Pero es en base a la experiencia de otras personas, de otras vidas, pero no las nuestras. Entonces, lo único que vemos en estos testimonios es que ellos oraron y su respuesta fue contestado.
Eso es lo que a veces solamente vemos de estos grandes hombres de Dios que oraron y sus oraciones fueron contestadas. Pero no vemos sus condiciones que estos hombres de Dios cumplían. Aparentemente la oración era ofrecida y la respuesta solamente llegaba. Entonces concluimos que solo hay que orar y la respuesta tiene que llegar. Pero la respuesta nunca va a llegar si no cumplimos con ciertas condiciones que conllevan la oración. Pero es que a veces no vemos que ciertos hombres de Dios, hombres santos como Jorge Müller, que fue un hombre de oración, que yo les recomiendo que lean la historia de este hombre que Dios contestaba sus oraciones, o de tantos otros hombres que Dios ha usado a lo largo de la historia del cristianismo, que estos hombres oraban y Dios contestaban. Pero aquí hay un problema que a veces no consideramos en las peticiones de estos hombres, que la vida de esos hombres, que toda su vida no se parece a nuestra vida, que solamente pensamos que ellos oraron y entonces recibieron respuesta y que lo único que tenemos que hacer nosotros es hacer lo mismo que ellos. Pero no nos hemos puesto a pensar que la vida de ellos no es la misma que la de nosotros. Entonces, estos hombres fueron hombres que lucharon, que fueron disciplinados, que siempre buscaron ser hombres, caminar bajo la integridad de Dios, bajo la santidad de Dios, y que por eso estos hombres obtuvieron estos resultados. Pero te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Eres un hombre que buscas a Dios fuera de tus problemas? Porque eso sí, como dije al principio, nos volvemos tan religiosos, pero solo porque tenemos problemas. Pero si no tenemos problemas, entonces no buscamos a Dios, no leemos la Biblia o no somos fieles a la iglesia. Pregunto, entonces, ¿cómo queremos que Dios conteste nuestras oraciones si previamente no estamos haciendo lo que debemos de hacer? Mi hermano, para Dios es más importante lo que estamos haciendo, nuestro estilo de vida, antes de lo que nosotros le podamos pedir a Dios. Inclusive tu oración puede ser válida, puede ajustarse a la voluntad de Dios, pero si nuestra vida previa, nuestro estilo de vida no es correcto, no es conforme al corazón de Dios, entonces no vamos a ver resultados en nuestras oraciones. Y no porque Dios no nos escuche, porque para Dios es más importante nuestra vida, nuestra santidad, nuestra manera en que caminamos con Él, cómo es nuestro tipo de relación, que nuestra propia necesidad. Porque Dios sabe lo que es más importante para nuestras vidas. Por eso alguno dirá, bueno, ¿y por qué yo no tengo las respuestas como estos grandes hombres de Dios? Bueno, porque no has vivido la clase de vida que estos hombres vivieron. Otro error con respecto a la oración es confundir una respuesta que no procede de Dios. Y aunque no me voy a meter mucho con esto, a veces existen las coincidencias. A veces no fue una respuesta de Dios, fue el hombre el que intervino, inclusive fueron las tinieblas, pero por desconocer la voluntad de Dios, damos por hecho que es Dios el que está ahí obrando. Como una persona, quiero poner un ejemplo chusco, que lo he escuchado no una vez, varias veces, cuando alguien está orando por su pareja, cuando alguien está buscando a Dios, a ver si es la perfecta voluntad, juntarse con esta persona y hacer una vida nueva, cuando en realidad esta persona que está orando está casado. Y todavía se atreve a orar si tiene que dejar a su esposa, si tiene que divorciarse para comenzar una vida. Y obviamente yo te digo, de acuerdo a las escrituras, no es de Dios, no es la voluntad de Dios, es una oración errónea. Porque muchas personas oran de esa manera, creyendo que su oración es válida porque desconocen las escrituras. Y aparte de que si Dios no concede sus peticiones, entonces se enojan con Dios y dejan de buscar a Dios. Pero en realidad no han entendido
la naturaleza de la oración. La oración no solamente es para que Dios supla nuestras necesidades. La oración fue hecha primordialmente para tener una comunión y una relación con Dios. Si solamente usas la oración para tus necesidades y no para tener una relación y una comunión con Dios, estamos equivocados en la naturaleza de nuestra oración. Claro que Dios tiene el poder para suplir cualquier necesidad, pero para Dios es más importante nuestra relación con Él. Entonces, dice 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Habrá coincidencias que parecieran de Dios, pero no necesariamente resultan en la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Que aunque pareciera que todo pinta como si fuera de Dios, no debemos de aceptarlo. No debemos de tomar esas decisiones o creer que se nos están abriendo puertas cuando en realidad Dios nos está diciendo que no. No debemos de confundirlo. Por eso dice aquí, 1 Tesalonicenses 5:21, examínalo todo y solo retén lo bueno. Pero ¿cómo podrás examinarlo si no lees la Biblia? ¿Cómo discernir entre lo bueno y lo malo si no somos personas que buscamos a Dios, que buscamos lo que es su perfecta voluntad? No vamos a saber discernir entre uno y otro. También dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún los hombres de Dios, los verdaderos cristianos, no estamos exentos de ser engañados. ¿Y por qué un cristiano puede ser engañado? Porque descuidamos nuestra relación con Dios. Porque en vez de buscar la perfecta voluntad de Dios, buscamos nuestras prioridades por encima de las prioridades de Dios. Y nos confundimos creyendo que es Dios el que está supliendo nuestras necesidades. Entonces, por eso es muy importante considerar estos errores, darle a la oración el enfoque correcto, como la Biblia nos lo enseña, y no culpar a Dios y cuestionarlo cuando a veces Dios no contesta nuestras oraciones. Entonces, gran parte de nuestras oraciones que no son contestadas es porque no nos hemos confrontado a nosotros mismos. Antes de orar, pregúntate cómo está tu vida. Si en realidad eres una persona que buscas a Dios todos los días. Porque obviamente, mi hermano, si no estás bien y aún si estás caminando en pecado, no esperes que Dios contestará tus oraciones. Pregúntate cómo estás viviendo el día de hoy. En vez de enojarte y en vez de cuestionar si en realidad Dios contesta nuestras oraciones, examina tu corazón. Observa cómo está tu vida. Entonces, porque para Dios es más importante nuestra santidad que nuestras peticiones. Ahora, regresando al versículo de Timoteo, la primera condición que encontramos en este pasaje es que levantemos manos santas. Cuando dice levantemos manos santas, no tiene que ver con una posición, con una postura de cómo debemos de acercarnos a Dios, una postura física, sino más bien representa que tengamos un carácter santo. Ante todo, mis hermanos, integridad en nuestras vidas. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es muy importante que podamos checar cómo están nuestras vidas. Entonces, para Dios es muy importante cómo nos acercamos a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Porque si hay pecado en nuestras vidas, entonces tenemos un serio
problema con Dios. Por ejemplo, al comienzo de la humanidad, el primer efecto del pecado y el principal resultado de la caída del hombre fue separarlos de Dios. Repito, el principal efecto y los resultados de esta caída, lo primero que vemos fue que el hombre fue separado de Dios. Por eso debemos de pensar en esto. Si hay pecado en nuestras vidas, eso es lo que nos separa de Dios. El hombre, cuando cayó, perdió el derecho de acercarnos a Dios. Por eso, mis hermanos, ese fue el fin de las ofrendas y del sacrificio en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el fin principal de todo esto? Que el hombre pudiera acercarse a Dios. ¿Por qué el hombre ofrecía holocausto? ¿Por qué el hombre traía sus ofrendas ante el altar? Porque eso era lo que lo acercaba a Dios. Por eso Dios siempre nos dice cómo es que debemos de acercarnos a Dios. Por eso, de igual manera, la venida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Salvador Jesucristo fue con el único motivo de podernos acercar a Dios. Cristo abre un nuevo camino, un camino vivo, para que entonces el hombre pueda acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué el cristiano puede acercarse al trono de gracia? La respuesta es por la sangre de Cristo, porque limpió nuestros pecados. Por eso, repito, la manera de acercarnos a Dios es levantando manos santas, que haya integridad en nuestras vidas, porque es el pecado el que arruina nuestras oraciones. Cuando hay pecado en nuestras vidas, entonces eso no nos da derecho a acercarnos a Dios. Primero Dios pide que arreglemos nuestras vidas. Entonces, para Dios no hay petición que valga la pena si antes hay pecado en nuestras vidas. Por lo pronto, lo primero que debemos de hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, el arrepentimiento no es una mera tristeza por el pecado y mucho menos un remordimiento como a veces muchos tienen en sus vidas. El arrepentimiento es una tristeza divina que incluye el odio al pecado y una determinación de abandonar el pecado para vivir una vida íntegra delante de Dios. Por eso repito, ¿quieres que tus oraciones sean escuchadas? ¿Quieres que tus peticiones tengan respuesta cada vez que tú oras? Primero examina tu corazón y ve si en verdad has tenido un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no solamente es decir, perdóname Dios, porque mucha gente cree, perdóname Dios, pero no sabemos arrepentirnos. La manera de entender que nos hemos arrepentido es porque odiamos eso que cometimos. En realidad hay un odio por eso que cometimos y una determinación de abandonarlo y nunca más volverlo a hacer. Ese es un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay una relación entre la iniquidad y en la manera en que Dios nos escucha. Si hay iniquidad en nuestras vidas, Dios no nos va a escuchar. Si hay integridad, entonces Dios está presto para contestar nuestras peticiones. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dos cosas que encontramos aquí. Ser temerosos de Dios antes de orar, antes de pensar de que Dios va a contestar nuestras oraciones y que hacemos su voluntad. ¿Cuál es el hombre que construye su casa sobre su roca? Dice Jesucristo, el que oye y hace la voluntad de Dios. Construimos nuestras vidas en roca firme cuando oímos su palabra, cuando vamos a la iglesia y aprendemos su palabra y lo ponemos en práctica. A ese, dice aquí, es el que Dios oye y escucha.
Por eso no tiene mucha ciencia lo que estamos hablando. Porque muchos se desaniman y no tienen respuesta porque no están escuchando a Dios y mucho menos están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si quieres que tus oraciones sean escuchadas, mi hermano, camina en santidad. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si no hay justicia en nuestras vidas, perdemos tiempo en nuestras oraciones. La segunda condición dice que es sin ira. Debemos de acercarnos a Dios sin ira. Esta palabra no significa tanto enojo o la expresión o manifestación de enojo, sino una condición permanente de mala voluntad y resentimiento. Es decir, cuando vivimos constantemente, día tras día, con un resentimiento hacia alguien, cuando no hemos sabido perdonar, cuando no hemos arreglado el problema con una persona y vivimos constantemente en un resentimiento en nuestro corazón. Ese es vivir sin ira. Que seamos exentos de ese estilo de vida. Que estemos bien con nuestros hermanos. Por eso, antes de presentar nuestra ofrenda con el Señor, la Biblia dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ni ores, ni te acerques a Dios. Primero ve y resuelve ese problema. Por eso lo primero que debemos estar pensando con esta plática es pensar si en verdad tenemos que arreglar algún asunto o algún problema con alguien. Y antes de estar pensando en orar, entonces solucionar ese problema con esa persona. Entonces, por eso nadie debe de pensar que su rencor o su resentimiento es genuino delante de Dios, porque no hay nada genuino ante Dios que valga que vivamos con ira en nuestras vidas, que seamos rencorosos. Aunque tú consideres que la persona fue una herida en donde tú no tuviste nada que ver, pero que tal vez tú te has dado el derecho, te has dado el permiso de ponerte en esa condición, de una condición de enojo, de resentimiento, porque según tú tienes el derecho de hacerlo. Pero bíblicamente no tenemos el derecho de hacerlo. Por eso te puedo decir esta mañana, no existe en la vida una ofensa que no puedas perdonar. Y si no perdonas no es porque no puedes, sino porque no quieres. Por eso, el primer llamado que tiene el cristiano cuando se convierte es que aprendamos a perdonar. Y si Dios dice que debemos de perdonar es porque tenemos la capacidad para poderlo hacer. No hay nadie, no hay ningún cristiano que pueda decirle a Dios que no lo puede hacer. Porque la ofensa es tan grande, fue tan grande el agravio que en realidad no está en él poder perdonar. Pero eso no existe en la Biblia. No existe ninguna ofensa que el cristiano verdadero y genuino no pueda perdonar. Por eso nadie perdonará a una persona más de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. No se existirá una ofensa tan grande en tu vida que Dios en ti no te haya perdonado. Porque la ofensa que tú y yo le hemos hecho a Dios ha sido una ofensa que no pudiéramos pagar, que no se arregla solamente con un simple perdón. Teníamos que dar nuestra vida, pero una vida íntegra, una vida pura, y nadie en la humanidad tiene ese valor incalculable para que pudiera Dios perdonar nuestros pecados. Mas, sin embargo, Dios envió a su Hijo y nos dio en rescate para pagar nuestra deuda. Por eso digo que no hay ningún pecado en nuestras vidas que nosotros podamos perdonar. Perdón, no hay ninguna ofensa que alguien cometa en nuestras vidas que no podamos perdonar, porque Dios nos ha perdonado aún más nuestros pecados. Dice Mateo 6:15. Mateo 6:15. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre
perdonará vuestras transgresiones. Y la tercera condición y última es sin contiendas. Es decir, que no tengamos riñas, disputas y altercados. Que seamos cristianos, que demos testimonio de que amamos a Dios con nuestras vidas. Porque no somos personas que buscamos altercarnos con alguien. O como vulgarmente se dice, que somos de mecha corta, que muy fácil nos enojamos, sino todo lo contrario. Como dice las Escrituras, que no permitimos que pase un día sin que nosotros arreglemos nuestra situación con alguna persona. Entonces, antes de orar, ya para concluir, debemos de orar primero, antes de orar, perdón, debemos de conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Conocer su voluntad. Entonces, nunca vayas a la oración como una aventura desesperada porque no sabemos qué hacer y a ver si Dios contesta nuestras oraciones y a ver si Dios nos escucha. No vamos a la oración para ver si se produce fe en nuestras vidas. No, tenemos que ir a la oración con fe. La oración no es para obtener fe, no. Primero vamos con fe en la oración. ¿Y cómo logramos esa fe? Porque primero tenemos que conocer a Dios. Entonces, mi relación con Dios no está en función de mi oración, ¿no? Está en función de que yo necesito conocer a Dios. Yo necesito escuchar su palabra, leer, asistir a la iglesia, ser una persona que todo lo que yo aprendo lo pongo en práctica. Entonces, mi relación con Dios debe ser un estilo de vida. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardón de lo que les buscan. Por eso decía hace rato, no buscamos a Dios para que en oración, para que nuestra fe crezca. Al revés, nos acercamos a Dios creyendo que Dios nos va a escuchar, porque sabemos cómo están nuestras vidas, nuestra condición, que podemos levantar manos santas, que no tenemos ira ni contienda, y que entonces podemos acercarnos sin problema a Dios, porque estamos cumpliendo con los estándares de Dios, con la voluntad de Dios en nuestras vidas, que caminamos en santidad, en integridad, y que no tenemos ningún problema en hacer nuestras peticiones, porque previamente entonces cumplimos esas condiciones. Entonces, mi hermano, esta mañana, yo espero que hayamos aprendido cómo es que debemos de acercarnos a Dios. Esto es muy importante. Vivimos en un tiempo de mucha necesidad, en un tiempo de muchas dificultades y que más que nunca hoy necesitamos la oración, de acercarnos a Dios y saber que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos va a escuchar y si Dios así lo quiere y si está en su perfecta voluntad, entonces Dios contestará nuestras peticiones. Pero antes de ir a la oración, vamos pensando en que primero se debe hacer su perfecta voluntad y no creyendo en que Dios tiene que cumplir nuestra petición. Primero, que Dios establezca su voluntad en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, yo invito a la iglesia, invito a cada uno de ustedes a que busquemos a Dios, nos acerquemos a Dios. Si tú eres una persona que no estás acostumbrada a buscar a Dios, si tú eres una persona que te has retirado de la iglesia, que has dejado tus devocionales, que has dejado de en realidad estar pensando en Dios y que solamente te acuerdas de Dios cuando tienes una necesidad, obviamente estás cerrado, estás en una equivocación. Mi exhortación esta mañana es que no tienes que tener una necesidad, no tienes que estar en un apuro, no tiene que estarse muriendo a alguien para que entonces puedas clamar a Dios con todas tus fuerzas y todo tu corazón. No nos veamos en esa condición, porque puede ser que sea demasiado tarde. No, busquemos a Dios porque le amamos, porque sabemos quién es Él, porque no tiene nada que ver nuestra necesidad para acercarnos a Él, para ser hombres íntegros, para ser fieles y leales a Dios.
Esa es la manera en que debemos de acercarnos a Dios. Y si por ahí resulta una necesidad, si nos encontramos en un apuro y en realidad está más allá de nuestras fuerzas, entonces podremos acercarnos a Dios. Pero porque nosotros tenemos una relación con Dios, porque le buscamos todos los días, porque no dejamos de asistir a la iglesia, porque somos personas que siempre estamos pensando en Dios. Y no solamente cuando viene el problema en nuestras vidas. Cambiemos ese estilo de vida. Busca a Dios. Sé una persona íntegra. Que no sean las circunstancias, que no sean tus problemas los que te hagan acercar a Dios. Porque pudiera ser, mi hermano, que pudiera ser tarde. Dejemos esto en las manos de Dios y que Dios nos enseñe con esta palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que tu pueblo, tu iglesia, aprendamos, Señor, cómo es que tú pides y esperas que nos acerquemos a ti, Señor. Por eso esta mañana, Señor, examinamos nuestra vida, nuestro corazón, de ver cómo estamos, cómo está nuestra relación con nuestra familia, con nuestra esposa, cómo es nuestra relación con nuestros hermanos en el trabajo, Señor. Y que en realidad, Señor, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra vida, que cuidemos, Señor, que podamos andar en integridad, que seamos personas que caminamos en santidad porque te amamos, porque somos personas, Señor, que siempre estás presente en nuestras vidas y que no son las necesidades las que nos hacen acercar a ti, Señor, sino es porque en verdad te conocemos, te apreciamos, te amamos, Señor. Y que esta mañana, Señor, cambiemos, Señor, esa relación solamente por necesidad, Señor. Que no existan cristianos que solamente se acercan a ti por crisis, porque están en una desesperación, Padre, porque están deprimidos, Padre, y no saben qué hacer. No, Padre, que esa relación cambie en nuestras vidas y que seamos personas que todos los días te buscamos, Señor. Tengamos o no tengamos problemas, Señor. Nuestra prioridad eres tú, Señor. Y que así, Señor, podamos crecer en nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Mis hermanos, si Dios nos lo permite, esperemos que el próximo domingo ya estemos, ahora sí, en la iglesia, allá en Tapexles. Oremos para que así sea. Ya lo avisaremos también por el chat de la iglesia. Pero por lo pronto, mis hermanos, que tengan un bonito fin de semana. Y si Dios nos lo permite, próximo domingo nos estaremos viendo.